Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más oscuros y mal entendidos de la historia. ¿Por qué Adolf Hitler odiaba a los judíos? Este odio no nació de un día para otro. Fue construido con mentiras, propaganda, crisis económicas y teorías raciales falsas que terminaron provocando una de las mayores tragedias de la humanidad. En este video vas a entender cómo ese odio fue creado, quién se benefició de él y por qué conocer esta historia es fundamental para que nunca vuelva a repetirse. Y ahora quiero que participes. ¿Crees que el odio puede surgir cuando la historia es olvidada? Déjalo en los comentarios. Si te interesa la historia real, sin censura pero con responsabilidad, suscríbete al canal. Alemania, años 20. Calles bulliciosas, cafés llenos, una aparente normalidad que esconde profundas cicatrices. En este caldo de cultivo, un odio antiguo estaba a punto de explotar con una furia sin precedentes. El Holocausto no fue un acto espontáneo de locura. Fue la culminación de una larga y oscura historia. Para comprender cómo fue posible, debemos retroceder en el tiempo y desentrañar las raíces del odio que envenenó a un continente entero. Nos sumergimos primero en la Europa medieval, un mundo definido por la fe y la superstición. Aquí, el antisemitismo echó sus primeras y más profundas raíces. En las comunidades judías se les impuso un estigma terrible, el deicidio. Se les acusó de ser los responsables de la muerte de Jesús, una calumnia que resonaría durante siglos y justificaría su persecución. Marginados y excluidos de la mayoría de las profesiones, muchos judíos se vieron forzados a dedicarse al préstamo de dinero, una actividad prohibida para los cristianos. Esto alimentó otro estereotipo pernicioso, el del judío avaro y usurero. Se les retrataba como extraños, como un pueblo aparte dentro de la sociedad, sentando las bases de una desconfianza que se transmitiría de generación en generación. Con la llegada del siglo XIX, la revolución industrial y el fervor de los nacionalismos transformaron Europa. El viejo odio religioso encontró un nuevo y más peligroso disfraz, la raza. Inspirado en teorías pseudocientíficas sobre la evolución y la genética, el antisemitismo se reinventó. Ya no se trataba de una cuestión de fe que podía resolverse con la conversión, sino de una supuesta inferioridad biológica inherente. Los judíos dejaron de ser vistos como seguidores de una religión equivocada para ser considerados una raza ajena y contaminante. En este ambiente tóxico, florecieron teorías conspirativas como los Protocolos de los Sabios de Sion, un texto fraudulento que describía un supuesto plan judío para dominar el mundo y que avivó la paranoia y el miedo en toda Europa. El golpe final llegó con la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres murieron en las trincheras, y Alemania emergió humillada y derrotada. La sociedad, desesperada por encontrar un culpable para su sufrimiento, se aferró a una narrativa tóxica y simplista, la leyenda de la puñalada por la espalda. Dolchstoßlegende. Esta teoría afirmaba que el ejército alemán no había sido vencido en el campo de batalla, sino traicionado desde dentro por una conspiración de socialistas, pacifistas y, sobre todo, judíos. Esta mentira se propagó como la pólvora, ofreciendo un chivo expiatorio conveniente para la ira y la frustración de una nación herida. El escenario estaba preparado para la catástrofe. Sobre este fértil terreno de resentimiento, un agitador llamado Adolf Hitler construyó su poder. Él no inventó el antisemitismo, simplemente canalizó y amplificó siglos de prejuicios profundamente arraigados en la cultura europea. Supo manipular el miedo, la humillación y las antiguas mentiras para convertirlas en un arma política de una potencia devastadora. El Holocausto no fue una anomalía histórica, sino la consecuencia lógica y brutal de una larga cadena de odio que se había estado forjando durante casi 2 milenios.
Fue la manifestación más extrema de una enfermedad que había estado latente en el corazón de Europa, esperando el momento oportuno para desatar su furia genocida sobre el mundo. El eco de las últimas detonaciones aún resonaba en el aire cuando, en noviembre de 1918, Alemania se rindió. Para un pueblo acostumbrado a las noticias de victorias en el frente, la capitulación fue un golpe devastador e incomprensible. Soldados que habían luchado con valor durante 4 largos años regresaban a casa, no como héroes victoriosos, sino como los vencidos de una guerra que, hasta hacía muy poco, parecía estar a su alcance. El estupor se apoderó de la nación, la moral se desplomó y el orgullo nacional quedó hecho añicos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una de las potencias militares más formidables del mundo había caído de rodillas de manera tan abrupta? Esta pregunta, cargada de incredulidad y amargura, flotaba sobre las ruinas de un imperio, sembrando las semillas de un profundo resentimiento que pronto buscaría una explicación, sin importar cuán peligrosa fuera. En medio del caos y la humillación, una idea tóxica comenzó a arraigarse en la conciencia colectiva: la Dolchstoßlegende, la leyenda de la puñalada por la espalda. Esta teoría conspirativa sostenía que el invencible ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado desde dentro. Se culpaba a políticos republicanos, socialistas y otros elementos antipatrióticos de haber saboteado el esfuerzo bélico y forzado la rendición. Esta narrativa ofrecía un consuelo perverso. No era una debilidad militar, sino una traición interna la causa de la desgracia. Mientras tanto, la recién fundada República de Weimar se tambaleaba, asfixiada por las draconianas reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles. La hiperinflación pulverizaba los ahorros, el desempleo se disparaba y la inestabilidad política era constante, con levantamientos y enfrentamientos callejeros que reflejaban la profunda fractura de la sociedad alemana. La leyenda de la traición se convirtió en el combustible perfecto para el descontento. La desesperación es un terreno fértil para las ideas más radicales. En su búsqueda de culpables, la sociedad alemana se volvió vulnerable a una propaganda agresiva que canalizaba la frustración popular hacia objetivos concretos. Los artífices de esta manipulación eran movimientos ultranacionalistas, emergentes, que supieron explotar el dolor y la humillación colectiva. A través de potentes discursos, panfletos incendiarios y carteles que inundaban las calles, se construyó la imagen de un enemigo interno. Se señalaba con el dedo a los políticos que firmaron el armisticio, apodados los criminales de noviembre, así como a diversas minorías a quienes se acusaba de conspirar contra la nación. La propaganda no buscaba la verdad, sino un chivo expiatorio que pudiera cargar con el peso de la derrota y la crisis económica. La estrategia era simple, pero devastadoramente efectiva: transformar la angustia en odio y dirigir ese odio hacia un enemigo visible. De esta manera, la narrativa de una nación traicionada por fuerzas internas dejó de ser una simple teoría para convertirse en una poderosa herramienta política. Al identificar y demonizar a estos supuestos enemigos del pueblo, los movimientos extremistas ofrecieron una solución simple a problemas complejos: purgar a la nación de sus traidores para restaurar su antigua gloria. Este discurso caló hondo en una población desorientada y anhelante de orden y orgullo. El clima de desconfianza, resentimiento y búsqueda de culpables, creado en los años de la posguerra, fue el caldo de cultivo indispensable para el ascenso de una de las ideologías más destructivas de la historia. La tragedia no fue solo la guerra perdida, sino la paz envenenada que le siguió, una paz que allanó el camino hacia una catástrofe aún mayor. A través de la historia, hemos visto cómo las palabras y las imágenes pueden construir o destruir mundos.
El siglo XX nos dejó una de las lecciones más sombrías sobre este poder: cómo la comunicación masiva, en manos de un régimen totalitario, se convirtió en una herramienta para moldear el pensamiento de toda una nación. Mediante la radio y la prensa, una ideología única se propagó como una onda expansiva, unificando a un pueblo bajo una sola bandera y al mismo tiempo señalando a un grupo específico como la causa de todos los problemas nacionales. Fue una estrategia meticulosamente diseñada para sembrar la semilla del odio, una que germinaría en el suelo fértil de la incertidumbre y el descontento, preparando el terreno para una tragedia sin precedentes. El régimen nazi comprendió que para controlar a las masas, primero debía controlar la narrativa. Su aparato de propaganda construyó un relato simplista y maniqueo de nosotros contra ellos, una historia repetida hasta la saciedad en discursos, periódicos y emisiones radiofónicas. Este mensaje constante, diseñado para apelar a las emociones más primarias, buscaba influir en la opinión pública de manera gradual pero implacable. La repetición incesante de eslóganes y mentiras tenía un objetivo claro: deshumanizar a la población judía, transformándola en un enemigo abstracto, un chivo expiatorio sobre el cual descargar todas las frustraciones y temores de la sociedad alemana. Los medios de comunicación dejaron de ser un vehículo para la verdad y se convirtieron en un eco amplificado del odio, donde la verdad era aquello que el poder decidía que fuera. Con el tiempo, esta ideología tóxica permeó todas las capas de la sociedad, hasta que finalmente se solidificó en el frío lenguaje de la ley. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en 1935, marcaron un punto de no retorno. La discriminación, que hasta entonces había sido una práctica social y discursiva, se transformó en política de Estado. Estas leyes despojaron a los ciudadanos judíos de su nacionalidad alemana y les prohibieron casarse o mantener relaciones con personas de sangre alemana. La exclusión se volvió sistemática y legal. Un golpe de mazo, la firma en un documento, un sello estampado en un papel, actos burocráticos que despojaban a miles de personas de sus derechos fundamentales, convirtiéndolas en parias dentro de su propia tierra. La estrella amarilla cosida a la ropa se convirtió en el símbolo visible de esta segregación institucionalizada. La deshumanización, una vez legalizada y normalizada, abrió la puerta a consecuencias cada vez más devastadoras. La exclusión sistemática y la propaganda incesante aislaron por completo a la comunidad judía, confinándola en guetos y despojándola de sus propiedades, sus trabajos y su dignidad. Las puertas comenzaron a cerrarse, literal y figuradamente, cortando las vías de escape y dejando a millones de personas atrapadas en un destino incierto. Las imágenes de maletas abandonadas en andenes vacíos y vías de tren que se pierden en el horizonte se han convertido en el testimonio mudo de esta etapa oscura. El aislamiento fue el preludio del horror que estaba por venir, sentando las bases para la persecución sistemática y el genocidio que marcarían el capítulo más trágico del régimen. Esta dolorosa historia nos recuerda que las palabras importan y que el discurso de odio, cuando se amplifica y no se combate, puede tener consecuencias catastróficas. La memoria histórica no es un simple ejercicio de recuerdo, sino una advertencia perpetua sobre los peligros de la manipulación mediática y la fragilidad de los derechos humanos. Comprender cómo la propaganda pudo envenenar el alma de una nación es fundamental para reconocer las señales de alerta en nuestro propio tiempo. Recordar es un acto de resistencia, una promesa de que nunca olvidaremos las lecciones del pasado y de que seguiremos luchando por un mundo donde la dignidad y los derechos de cada ser humano sean inquebrantables.
Al final, todo lo que nos queda es el conocimiento y la responsabilidad de usarlo para construir un futuro mejor.